yo le animo que en nuestras conversaciones, cuando algún hermano, algún pastor le llame, por favor, siéntase totalmente abierto y en confianza de preguntar. Eh, Fue increíble como, por ejemplo, tan sencillo como un testing para el coronavirus, nos movimos todo en grupo y entre todos dimos una respuesta. Esa información que dio Kidani es otro ejemplo también, así que vamos a bendecirnos unos con otros. Hermano, yo voy a andar sobre los 3 capítulos un poquito más rápido para el tiempo en el que queremos terminar. Este es el capítulo 4, le llaman el trauma de la santidad. Es que básicamente hay el encontrarse cara a cara con la santidad, como el caso de aquellos que lo hicieron con Jesucristo, Dios hombre aquí en la tierra, eh, causa pavor. Juan Calvino dice, de aquí ese pavor y asombro con el cual, como la escritura uniformemente nos relata, los hombres santos fueron sobrecogidos cada vez que enfrentaron la presencia de Dios. Básicamente, no lo voy a leer entero, pero la presencia de la majestad de Dios eh, es espantoso. Eh, lo que no quiere resaltar este autor es que es bien admirable la santidad, pero de lejos. Cuando la tenemos enfrente cara a cara, nosotros no queremos verla en realidad. Y es parte de la explicación hasta en una forma práctica, cuando tenemos un compañero de estudio que es una excelencia. En mi país le decíamos que era un extraterrestre. Eh, Nosotros nos gozábamos cuando había un grupo de estudiantes que estaba dentro de la curva que describe el autor, que sacan unas calificaciones cerca a la nuestra, pero sin querer, una gente que es diferente nos provoca una repugnancia, parte de lo que explica la xenofobia, lo extraño, lo diferente, pero en la escritura el autor nos pone varios ejemplos en los que Cristo mostró que no era simplemente alguien bueno, sino la santidad en persona y cómo reaccionaron entonces los discípulos. Él es la verdad en un mundo de mentiras. Él es lo genuino en un mundo de falsificación. Lo falso no tiene problema en propagarse mientras no aparezca algo genuino. Piense en billetes falsos. Se pueden ser usados hasta que alguien conoce bien qué es el genuino. Así que el mundo no puede permanecer en la presencia de los santos. Y ese trauma nos toca a todos. Nosotros quisiéramos como eh, diluir la realidad de Cristo en nuestra vida y poner un Cristo a nuestra medida. Pasa mucho ahora con esto de los temas sociales, de los temas de género y demás. Entonces, hay un eh, extracto en Marcos en el que están en la barca, hay una gran tempestad, Jesucristo está durmiendo, lo despiertan, ellos estaban súper atemorizados por esto y cuando Jesucristo calma la tempestad, la reacción básicamente de ellos fue temer más. O sea, contrasten esto con lo que el padre de la psiquiatría moderna, Sigmund Freud, sugirió. Él dice que la gente en realidad se inventa la religión por miedo a la naturaleza, que nos sentimos impotentes ante un terremoto o cualquier otra cosa, una enfermedad como el coronavirus. Y entonces él dice que nos inventamos un Dios que tiene poder sobre eso. Como Dios es personal, podemos hablar con él, negociamos con él o le rogamos que nos salve de esas fuerzas del coronavirus, porque nosotros no podemos negociar ni rogarle a un terremoto o al coronavirus o al cáncer. Así que dice que nos lo inventamos para que nos ayude a lidiar con eso. Pero lo increíble de esta historia en Marcos, de la historia de Jesús ante la tempestad, es que el miedo de los discípulos se aumentó después de que se calmó la tormenta. No se calmó su temor. En el poder de Cristo ellos vieron algo más temible de lo que habían visto en la naturaleza. Estaban en la presencia de los santos. Y el autor se pregunta, ¿qué habría dicho Freud si reflexionara con
responsabilidad en esto. También pasó otra vez cuando expertos pescadores están pescando y básicamente Jesucristo le tumba toda la experiencia y les hace una pesca milagrosa. Y la reacción otra vez de estos hombres, en especial Pedro, es que dice que cayó de rodillas ante Jesús diciendo, apártate de mí, Señor, porque soy hombre pecador. Entonces, él sabiendo cómo funciona la naturaleza, cómo funciona la pesca, el efecto final al ver la santidad de Jesús por su poder manifestado fue de temor. La gente pecadora no se siente cómoda en la presencia de la santidad. Nosotros podemos elogiar, hay mucha gente atea, muchos famosos que elogian a Cristo de lejos, pero no atienden a sus implicaciones, a lo que Él demanda, a lo que Él dice de sí mismo. Eso explica el caso de Pedro, que dijera, apártate de mí entonces. Ya dijimos entonces que lo que pasa con Cristo es que pone de manifiesto qué es lo que es real y qué es lo que es falsificado en este mundo. Y básicamente, yo quisiera que reflexionemos en nuestra mente, anoten ahí cualquier eh, comentario, lo vamos a hacer al final de los 3 capítulos para poder seguir avanzando, de cómo la visión de la santidad, ¿qué me hace? Eso lo hemos ido comentando, si querer acercarme a Él, que querer conformarme a Él, o simplemente alejarme como lo hacen los incrédulos de Él. El capítulo 5 habla de la locura de Lutero. Lutero es un personaje que se ganó mucho de su fama en un cierto sentido de loco. Él era una persona excéntrica. El libro destaca partes de su vida desde su conversión, el hacerse monje, toda su vida y aún después de ayudar tanto en la reforma, él fue una persona excéntrica que podría ganarse una mala fama. Pero quisieron utilizar eso para decir, no, esta impresión de Lutero, de su visión de Cristo, de la salvación, es parte de su locura. Y lo que propone este capítulo es diferenciar si fue realmente locura o fue algo admirable en lo que él se dio cuenta de lo que los demás de la iglesia en ese entonces no se daban cuenta. Él básicamente tenía algo muy particular. Él tenía un trasfondo de derecho. Él era un abogado, pero no cualquier abogado. Él sabía las implicaciones de algo justo. Y entonces él se preguntaba, ¿cómo puede Dios, siendo justo, aceptar a un hombre injusto? Esa pregunta le atormentaba increíblemente. Pero cuando él medita en la carta de los romanos y ve este versículo que dice que el justo por la fe vivirá, todo cayó en su lugar. Él pudo ver cómo perfectamente podían convivir la justicia de un Dios que no puede pasar por alto el pecado del hombre con la gracia de darnos entrada en su reino a través de que otro pague y que nosotros tengamos como respuesta simplemente el arrepentimiento y la confianza solo en Cristo. Él dijo, básicamente, él vio la justificación solo por la fe, solo por los méritos de Cristo, tan importante para el Evangelio que dijo que ese será el artículo sobre el cual la iglesia se sostiene o se cae. Hay diferentes citas que no voy a ir sobre ella, en la que él fue bien sincero, entendiendo la implicación de la justicia de Dios y cómo debía ser visto. Pero una vez él entendió esto, básicamente podemos ver cómo él se pudo enfrentar ante el concilio, el príncipe, el emperador, y él sabía realmente por qué era que estaba protestando. Entonces, una reflexión que queremos llevar es como yo me veo a mí mismo y
¿qué hago con la culpa de saber que Dios va a hacer que cada persona pague? Dice la Biblia que el alma que pecare, esa morirá. Eh, Mis hijos no van a pagar por mí, mis padres no van a pagar por mí, yo no voy a pagar por ellos, yo voy a enfrentarme ante Dios. Eh, Esa expresión de que el justo vivirá por la fe, ¿qué impacto tiene en nosotros? Quisiera que guardaran ese comentario para el final. El último capítulo es la justicia santa. Ya ahora viene la implicación de la justicia, tan mal comprendida en nuestros tiempos por todo el mundo, sobre todo por nosotros los cristianos. Dios es el juez supremo del universo y como portadores de su imagen nosotros recibimos de su mano la justicia o la misericordia, pero nunca la injusticia. Y esto lo presenta de una forma magistral porque el mundo de una vez nos enrostra que como si Dios es santo y justo, cómo es que mató a alguien por tocar el arca, o por qué mató a estos hermanos en el Nuevo Testamento porque no fueron sinceros, declarando por la cantidad de dinero que habían vendido sus propiedades. Y básicamente es una confusión la que tenemos. Nosotros no entendemos que la justicia de Dios es parte de sus atributos, no solamente su bondad. Y si Él es bueno, Él es un Dios justo. Y que Él nos está dando desde que cayeron nuestros padres en el Edén. Él prometió justicia, que moriríamos inmediatamente. Pero Él también en su soberanía usó misericordia, usó gracia. Entonces Dios en cada momento nos está dando o justicia o misericordia. El capítulo resalta cómo nosotros estamos tan acostumbrados a la gracia de Dios y a la misericordia que no ponemos en alto la justicia tan necesaria para que Dios siga siendo Dios. Dios nunca es injusto con nosotros. Nosotros podemos reclamarle a Él, pedirle que intervenga por injusticias horizontales de otras personas sobre nosotros, pero no tenemos ningún argumento para decir que Dios es injusto con nosotros. Eh, Porque con cada respiro, con cada latido de nuestro corazón, nosotros fuimos creados para glorificarle a Él y que esa sea nuestra felicidad. Y nosotros hacemos justo lo contrario. Entonces, tengamos mucho cuidado de pedirle justicia a Dios, habla el autor. Dios siempre hará lo justo. Se habla de ese hecho de Nabal y Abiú, cómo ofrecieron un fuego extraño y fueron consumidos. Cómo viendo el pasaje podemos interpretar que Dios es injusto, pero básicamente podemos caer en un extremo que es, sin ser ortodoxos y sin ser fieles al texto, querer defender a Dios como diferentes personajes en la historia los han hecho, lo han tratado de hacer. Pero cuando vemos todo el contexto de la Biblia, vemos que estos son gente que hicieron esto sabiendo y como Dios nunca es injusto. El pecado más pequeño es un acto de desafío contra la autoridad cósmica. Es un acto rebelde en el cual nos ponemos en oposición a quien se lo debemos todo. Es un insulto a su santidad. Nos convierte en falsos testigos de Dios. Cuando nosotros pecamos, le estamos diciendo al mundo, así es Dios. Así de murmurador, así de mentiroso. Básicamente eso es lo que estamos haciendo. Nosotros no comprendemos que el mínimo pecado ya nos quita el derecho de estar vivo. Y si quisiéramos hablar de injusticia, entonces el único evento de injusticia real fue con Jesucristo, de una forma objetiva. Y fíjense cómo Él voluntariamente se ofreció en una obra de gracia y de misericordia. Él es el único que nunca ha pecado y Él fue castigado injustamente por Dios, pudiéramos reflexionar. Pero básicamente es Dios mismo manifestando su misericordia y su gracia. Es una demostración de qué tan en serio se toma Dios su justicia. Siempre reflexiono sobre eso de que alguien que diga que ama a los niños debe odiar a aquel que hace daño a un niño. Entonces,
es una manifestación de su amor perfecto de Dios, el ejecutar justicia sobre sus criaturas. Nosotros no nos damos cuenta de la gran oportunidad que tenemos día a día de venir en arrepentimiento y confianza solo en Cristo y escapar de la necesaria justicia porque Cristo ya la pagó, no porque Él va a dejar de ser justo, sino porque Él ya la aplicó en Cristo y gozar entonces de la gracia y misericordia que Él nos da verdaderamente. Cierro diciendo que nosotros nos acostumbramos, ya lo empecé diciendo, a esa misericordia, justicia, esa misericordia y gracia de Dios, perdón, y un día que no la vemos presente ya la reclamamos. Yo solo puedo recibir misericordia o justicia de Dios, nunca es injusticia. Nunca le pidamos a Dios que nos mande justicia, porque realmente no lo vamos a disfrutar. Dios siempre es justo y qué bueno que Él usa su misericordia. El punto final es que la gracia de Dios no es infinita. Esa era una confusión que él tenía cuando estaba en el seminario, el autor, el maestro Sproul, pero básicamente Dios es infinito y lleno de gracia. Nosotros experimentamos la gracia de un Dios infinito, pero la gracia no es infinita. Dios ha puesto límites a su paciencia y tolerancia. Él nos advierte una y otra vez que algún día el hacha caerá y su juicio será derramado. Y ahora sí, ya estamos sobre las 11:30 y aquí quisiéramos traer todas las reflexiones. O sea, la pregunta con que encabeza esta sección para mí fue lo más importante. ¿Cómo el yo comprender que mi pecado me quita el derecho a estar vivo, a respirar? ¿Cómo eso cambia la forma en que yo veo y aprecio la misericordia y la gracia de Dios? ¿Cómo yo puedo sentirme alentado cuando alguien acusa de injusto a Dios porque permite el coronavirus? Claro, contestemos esto a la vista de lo que Dios, para lo que Él nos creó y nos capacitó, y en cambio lo que nosotros hacemos. Así que abro el micrófono la última vez para esta reflexión final y al final quiero animarle a que sigan leyendo el resto porque verdaderamente que la obra va como en aumento de profundidad explorando la santidad de Dios. ¿Quién de ustedes se anima a contestar esta primera pregunta? ¿Cómo comprender lo que mi pecado implica, que me quita el derecho ni siquiera a estar vivo, me hace apreciar mejor la misericordia y la gracia de Dios? Yo. ¿Sí? Sí. ¿Me escucha? Sí, dale. Cada vez me doy cuenta y reflexiono más sobre los pecados, el pecado mío y lo que yo alcanzo a ver y lo que no veo, se lo pido a Dios para que me lo revele. Y de verdad, cada vez que me adentro más en la palabra y en oración, encuentro más y más pecados y más pecados. Entonces, apelo a la misericordia y de la gracia por medio de nuestro amado Jesucristo, pero también me doy cuenta de que necesito la gracia siempre, siempre necesitaré la gracia de Dios, porque no voy a completar tanto como el arrepentirme y cambiar, siempre van a ser una constante en mi vida, porque nosotros por naturaleza siempre vamos a pecar. Tantas cosas que uno no se da cuenta, pero que cuando lee la palabra, cuando reflexiona en la palabra, se da cuenta de todo lo que uno es, de todo lo que uno hace y de todo lo que uno piensa. Esa es mi reflexión. Gracias, hermano. Puede ser de esta pregunta o cualquiera de las que están en pantalla, hermanos.
Bueno, yo creo que ahorita sin querer le hablé un poquito también de eso al principio y hablando precisamente de cuando hablábamos de la santidad y la santidad y entonces ahora el pecado, la, uno comprende que realmente si estamos aún aquí es por la misericordia y la gracia de Dios. No hay de otra manera. Eh, Hay muchas confusiones sobre el amor y es lo que más hablan ahora en las iglesias del amor, el amor, el amor, sin, sin ver la santidad y realmente más aún ver la pecaminosidad del hombre. Somos tan pecadores, cuando vamos a la escritura nos damos cuenta que somos tan pecadores que esto nos lleva a, a agradecer profundamente en nuestros corazones la gracia y la misericordia de Dios porque vemos realmente quiénes somos y como lo dice Pablo en Romanos 1, que somos dados al mal. Nuestros pensamientos son de continuo al mal, es decir, el pecado está en nosotros intrínseco y cómo Dios en su infinita misericordia y paciencia espera y nos trae a Él y nos va cambiando y aún ya en sus caminos muchas veces perdemos eh, como, como el hilo, como la visión y cada día pecamos y es por eso que dice la palabra que es que la vida del cristiano es una vida de arrepentimiento y fe. Y esto no quiere decir que vamos a pecar, como mismo dijo Pablo, pecaremos para que la gracia sobreabunde. De ninguna manera nos es llamado. Pero es que esa es la naturaleza es pecaminosa, esa es la naturaleza. Y entonces esto nos hace ver a un Dios santo, a un Dios tan misericordioso, tan lleno de gracia, con que nos ha amado y eso nos hace pensar y reflexionar profundamente y vivir eternamente agradecidos por la misericordia y la gracia de Dios, porque no teníamos nada, no había nada en nosotros que pudiéramos hacer para merecer esto que Dios nos ha regalado. Eso es lo que yo comprendo de lo que es el pecado y admiro la misericordia y la gracia del Señor en su santidad. Amén. Gracias, Andrés. Bueno, hermano, yo sé, ya nos pasamos a las 11:37. Yo sé que cada uno de nosotros tenemos tal vez planes en agenda. Vamos a cerrar con esto, pero no dejemos de meditar en todo lo que se ha expuesto en este día que nuestro pastor Fidias nos ha dado unos resúmenes de estos primeros 6 capítulos.